Shakespeare dijo en Hamlet: hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que han sido soñadas por tu filosofía, destacando la atemporalidad y lo heraclíteo de la literatura. No se necesita solo hacer una interpretación de lo dado a manera de centro de gravedad para traer a lo mundano las leyes de la poética. El lenguaje, al ser nuestro átomo existencial primordial, sin importar si es matemático, psicológico o constructivista, es nuestro instrumento no solo para catalogar la realidad, sino para acercarnos a sus representaciones más puras. Independientemente de la distancia geográfica o cronológica, las culturas suelen compartir características teológicas y mitológicas, siendo una de las más importantes el concepto del axis mundi, el eje de las existencias, la conexión entre la realidad perceptible y las realidades superiores e inferiores. Su forma puede estar representada por muchas entidades que son de importancia cultural, como son el águila sobre el nopal de los aztecas, el monte Sión de los judeocristianos, el Yggdrasil de los nórdicos y el monte Merú de los budistas. Es el norte de la brújula que se suele encontrar en todas las sociedades. No es obligatoriamente una estructura natural la que representa este eje cósmico, sino que puede ser un elemento creado por el ser humano, como es la cruz del cristianismo o el Kaaba del Islam. Los caldeos incluso creaban sus estructuras alrededor de este concepto, los zigurats que fungían como templos de conexión divina. Este centro cosmogónico hace referencia a un lugar en específico, mas su semiótica es una gnóstica, que simboliza el entrelazamiento entre lo divino y lo primordial que existe en el ser. Existencias por encima y debajo de la nuestra, existencias paralelas a la nuestra. El reino intermedio está conformado por todo lo mediado a través de la percepción, tanto el pasado como el presente y el futuro. Toda la materia que logra reflejar la luz y que es cuantificable, lo conocido también como el demiurgo. Es el lenguaje que reviste todo lo que llega a llamarse real, que funciona como un velo de lo que en verdad es. Por debajo, el reino inferior es lo primario y lo visceral, los instintos naturales que se relacionan con la pulsión y el inconsciente freudiano. Su relación con lo carnal lo hace relacionarse con lo infernal y lo pecaminoso. Pero no hay camino del héroe sin un descenso al inframundo. Sin un viaje al infierno dantesco, no hay enseñanza que te lleve a las glorias de lo sublime. Por último está la existencia superior, relacionada con lo divino y desprovisto de lo terrenal. El reino de las emociones elevadas, donde Pitágoras contaba números, donde Anaximandro veía el apeirón y donde se encuentran los sólidos platónicos. El mundo de las ideas y las formas, el uno sobre el todo. Estas últimas dos realidades son inaccesibles al ojo humano, pero a lo largo de la historia se ha utilizado la lógica para llegar a dichas conclusiones, llámese pensamiento cartesiano, mecánica cuántica o literatura de ficción. Especular al respecto es un paso necesario para tener una visión más completa del conocimiento. La creencia en el axis mundi se suele relacionar a una concepción mística del mundo. Por lo tanto, al igual que todo el pensamiento metafísico, pasó por el proceso de represión ideológica que el idealismo y la teología durante la Ilustración. El método científico era demasiado una novedad como para no tomárselo como el nuevo ídolo a venerar. Dios había muerto y había que encontrar un sistema que ocupara su lugar. Pero como el psicoanálisis sabe muy bien, no puede reprimir una manifestación sin que se sintomatice después de alguna otra forma. Así que la alquimia transmutó a las ciencias exactas, la astrología a la joven astronomía y el pensamiento metafísico prevaleció en el idealismo alemán, las religiones organizadas y a través del arte. El horror cósmico es la instancia ejemplar del traducir lo oculto a un lenguaje más acorde al discurso científico, los dioses del paganismo digeribles para la modernidad materialista. Se cambiaron los castillos embrujados del gótico esencialmente cristiano por los horrores interdimensionales de una sociedad en constante amenaza bélica. La retórica maniquea se trasladaba al nihilismo. Enfatizar la implicación caótica de la existencia es muy característico del siglo pasado. Sin importar en qué punto del discurso científico te encuentres, la realidad es inalcanzable. Un fotón se encuentra a un observador de no existir. Es decir, que el gato está muerto y vivo a la vez, y que el árbol que se cae causa y no causa ruido si nadie lo escucha. El canon Lovecraftiano realiza la transición de lo gótico a lo moderno, siendo la primera fase de su trabajo un claro homenaje a Edgar Allan Poe y su estilo oscuro y tradicional. La segunda parte se verá mayormente influenciada por el trabajo de Lord Dunsany, lo que será conocido como su ciclo onírico del 1918 hasta 1932, y que combina las influencias contemporáneas de la ficción pulp con el apunto a nacer surrealismo y el arte onírico. Nos hablaba de una realidad tangente, accesible solo a través de los sueños, con su historia, sus mitos y su propio axis mundi en la desconocida Akkad, en el desierto congelado donde viven los dioses.
Por último, su estilo se consolida en el horror cósmico de finales de su obra, que se conocerá como los mitos de Cthulhu, y que le dará denominación a lo conocido como Lovecraftiano. Es la intromisión de esta realidad tangente, pero en la realidad objetiva, solo que su realidad estaba interconectada a la nuestra de una manera no espacial. Las realidades yuxtapuestas serán un tema central de la mitología de Lovecraft. En este desarrollo se puede apreciar un transcurrir dialéctico. El primer Lovecraft sostiene una tesis materialista, el segundo una completamente idealista, y su culmen en los mitos de Cthulhu es la síntesis perfecta de la realidad entrópica. Hasta la fecha, la mejor condensación del multiverso se encuentra en la obra de Stephen King, en la que cada historia individual forma parte de su narrativa superior, la Torre Oscura. La Torre es el axis mundi que une a todo el Kingverso en una metahistoria. En su novela Insomnia, nos da una concepción de la existencia que nos recuerda por qué es uno de los escritores más relevantes que han existido. Nos dice que la Torre Oscura se divide principalmente en dos conceptos, el azar y el propósito. Las criaturas que acechan en su lore, como son Pennywise, Randall Flagg y el Rey Carmesí, son agentes del azar. Son el caos inseparable de la rueda de la existencia. El propósito se compone por las entidades que utilizan su libre albedrío para cumplir las exigencias del destino. King toma el arquetipo del hombre sin nombre del cine de Sergio Leone y de Clint Eastwood para representar su héroe supremo del multiverso. Por último nos dice que entre más sube uno por la torre, más se difumina el trabajo del azar, haciendo el todo una causalidad del propósito. Azar y propósito como parte de un propósito superior condensado en la torre misma. Nice and normal, but it's not what it seems. And what I told you before is true. This world is like being inside a huge leather ball, and outside the ball are other dimensions. And there are scuffs, nicks in the leather that make the thin spots. And every once in a while, the leather rips right through the thin part. It's then the other dimension pours in and breathes and lusts right here in Crouch End. You and your husband shouldn't be here. El cosmólogo Max Tegmark elaboró una taxonomía para catalogar los tipos de multiversos posibles. El primer nivel contempla infinitos universos parecidos al nuestro, llamados volúmenes de Hubble, con leyes físicas parecidas e incluso tipos de vida aproximados a la nuestra, existiendo más allá del horizonte cosmológico un volumen de Hubble idéntico al nuestro. Brian Greene denomina este tipo de multiverso un multiverso mosaico. La anterior teoría parte de la teoría de expansión cósmica, que contempla un universo en constante inflación ad infinitum. Partiendo de la misma, el multiverso de nivel 2 son volúmenes de Hubble parecidos al nuestro, pero cuyas constantes e imperativos son completamente diferentes a nuestras leyes de la física. Esta teoría es compatible con la teoría del universo oscilante, que apoya que los universos están en una serie de constante renacimiento, comenzando en un Big Bang y acabando en un Big Crunch, al igual que la teoría de los universos fecundos, que aplica los parámetros de la selección natural a la cosmología. El tercer nivel le corresponde a la teoría de universos múltiples de Hugh Everett, que es dominante en la mecánica cuántica. Si lanzamos un dado, cada cara es una posibilidad y un multiverso posible. Nuestra realidad tridimensional solo logra obtener un sexto de la realidad cuántica. En una realidad se desató la guerra atómica, Napoleón conquistó el mundo, o Alejandro Magno, o Genghis Khan. Brian Greene lo denomina el multiverso cuántico. El último, el nivel 4, es más radical aún, pues propone que en este multiverso las estructuras matemáticas existen físicamente. Una ecuación unificadora entre la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad general se encontraría en este universo arquetípico. Greene considera el multiverso final, el multiverso matemático y el multiverso simulado como posibles omniversos pertenecientes al tipo 4. Siguiendo a estas especulaciones científicas, le sigue una no menos válida, aquella del eterno retorno de Nietzsche. El tiempo como una cinta de Moebius que se persigue sin fin. El tiempo no se crea ni se destruye, solo el interpretador altera su percepción del mismo. La expansión del universo solo puede terminar en sí misma. The subject of this speech is a topic
which has been discovered recently and which may not exist at all. I may be talking about something that does not exist. Therefore, I'm free to say everything or nothing. I, in my stories and novels, often write about counterfeit worlds, semi-real worlds, as well as deranged private worlds, inhabited often by just one person, while meantime the other characters either remain in their own worlds throughout or are somehow drawn into one of the peculiar ones. This theme occurs in the corpus of my 27 years of writing. At no time did I have a theoretical or conscious explanation for my preoccupation with these pluriform pseudo-worlds, but now I think I understand. What I was sensing was the manifold of partially actualized realities lying tangent to what evidently is the most actualized one, the one which the majority of us, by consensus gentium, agree on. In other words, it's a common theme in my writing that a dark-haired girl shows up at the door of the protagonist and tells him that his world is delusional, that there's something false about it. Well, this did finally happen to me. I even knew that her hair would be black. I had an actual complete sense of what she would look like and what she would say. She did appear, she was a total stranger, and she did inform me of this fact, that some of my fictional works were in a literal sense true. I wrote out these dreams in novel after novel, story after story. To name two in which this prior ugly present obtained most clearly, I cite The Man in the High Castle and my 1974 novel about the U.S. as a police state called Flow My Tears, the Policeman Said. I'm going to be very candid with you. I wrote both novels based on fragmentary residual memories of such a horrid slave state world. People claim to remember past lives. I claim to remember a different, very different present life. I know of no one who has ever made this claim before, but I rather suspect that my experience is not unique. What perhaps is unique is the fact that I am willing to talk about it. We are living in a computer-programmed reality, and the only clue we have to it is when some variable is changed and some alteration in our reality occurs. We would have the overwhelming impression that we were reliving the present, déjà vu, perhaps in precisely the same way, hearing the same words, saying the same words. I submit that these impressions are valid and significant, and I will even say this: such an impression is a clue that at some past time point a variable was changed, reprogrammed as it were, and that because of this an alternative world branched off.